Hola, hola queridos amigos. Estamos una semana más en Rucasana Enciende tu Luz. Mi nombre es Roxana Herrera y estoy aquí para dar a conocer diferentes terapias complementarias o integrativas que pueden mejorarnos, que pueden acompañarnos y obviamente ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida. Hoy día estamos con Gerald Fries. Él es tecnólogo médico y también acupunturista y estaremos conociendo de medicina china. Ahora vamos a un corte comercial y volvemos. Hola, hola queridos amigos, ya estamos de regreso a Rucasana Enciende tu Luz. Hoy día estamos con Gerald Fries hablando de medicina china porque él es tecnólogo médico y acupunturista. Y hoy día le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos hoy día. Y Gerald, cuéntame, vamos al grano inmediatamente. Cuéntame cómo tú llegaste a la medicina china, desde tecnología médica hasta ahora. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Roxana, muchas gracias a la gente del canal TV8 por la oportunidad de poder difundir lo máximo posible las terapias complementarias en general y en mi caso la medicina china, la acupuntura, ¿no? Bueno, bueno, en realidad como llegué a la acupuntura, una historia bien, bien interesante, ¿no es cierto? Que comenzó, de hecho, hace 10 años, ¿ya? ¿Ya? Yo hace 10 años comencé, bueno, como buen cabro, ¿no es cierto? En esa edad tenía como, a ver, tenía como 19 años más o menos, entonces en ese tiempo todavía como está un poco de moda, por así decirlo, andamos como con crisis vocacionales, pues. Por ¿Ya? supuesto. Entonces había entrado a estudiar tecnología médica, pero también me gustaba, siempre me ha gustado un poco el tema del deporte, a lo que finalmente llegué, cuento corto, a estudiar Kung Fu aquí en Concepción, ¿no? A estudiar Tai Chi, Kung Fu. Y se dio la casualidad de que el maestro, ¿no es cierto?, el profesor, el instructor, quien estaba a cargo de nosotros en ese entonces, él también se dedicaba a la medicina china, ¿ya? Particularmente a él le gustaba mucho lo que era el tai chi, de todo lo que era el qigong, y obviamente se dedicaba a la acupuntura. Entonces a mí me llamó la atención eso, ¿sí? Yo tomé varios seminarios con él de qigong, de los 5 movimientos, del yin y el yang y todas estas cosas, hasta que finalmente, bueno, me fui encantando de esta filosofía china hasta que finalmente formalicé los estudios ya en el 2014 comencé a estudiar, o sea, igual fueron 3 años de que me estuve ahí como entre el sí y el no, lo hago o no lo hago, es lo mío o no es lo mío, hasta que nos lanzamos nomás, ya. Oh, fantástico. O sea, ya, o sea, las artes marciales, por así decirlo, te llevaron a este camino. Y claro, tú tienes razón, porque en definitiva la medicina china es una terapia integrativa o complementaria, distinta a las demás, porque hay una filosofía detrás, porque tiene 5.000 años de historia, ¿cierto? Porque de alguna forma los chinos, digamos, tienen una forma de ver al ser humano de una forma diferente y en eso me gustaría un poco detenernos, ¿cierto?, en cómo tú, por ejemplo, haces un diagnóstico desde la medicina china. ¿En qué te fijas? ¿En qué te basas? ¿En cómo ves al ser humano en su esencia? No sé si lo ves como la medicina tradicional. Cuéntanos de eso. Claro, mira, en realidad es un tema bien complejo, pero a ver, como para empezar a aterrizar un poco la idea. Nosotros utilizamos varias herramientas diagnósticas, ¿verdad? Las más populares de ellas son la observación de la lengua y la palpación del pulso. Ahora, eso es como lo estándar, por así decirlo, ¿verdad? Obviamente hay que hacerle todo un cuestionario al paciente, etcétera. Pero justamente la parte que tiene que ver más con la dialéctica, porque dicho sea de paso, yo también tengo la fortuna de hacer clases de lenguaje chino en el ámbito de la medicina china, ¿ya? Por lo tanto, a mí me toca también harto de como inmiscuirme en la dialéctica, que la dialéctica es como la palabra clave, ¿verdad? Una de las razones por las cuales, una de las tantas razones por las cuales el profesional médico del área de la salud occidental, ¿no es cierto?, tiene un poco de dificultad en tratar de entender, o a la hora de entender terapias complementarias como la medicina china, justamente debido a esta dialéctica, ¿verdad? Nosotros tenemos, igual te lo digo como profesional de la salud occidental también, nosotros tenemos una dialéctica mucho más materialista, ¿no es cierto?, más que se basa en lo microscópico, muy sintomatológico, etcétera. Es Claro. algo bien al hueso, como se dice. Entonces, ¿qué pasa? Que la medicina china
tiene mucha de su quehacer, está inculcado también justamente en conceptos más abstractos, filosóficos, ¿ya? Pero ahí es donde se pierde la persona, que no porque sea abstracto, no porque sea un poco más filosófico, quiere decir que no sea tangible. Yo siempre enfatizo en eso. La acupuntura, la fitoterapia, ¿no es cierto?, el cuaya, las ventosas, etcétera, todos son tangibles y finalmente nosotros trabajamos con el cuerpo humano, ¿ya? Y en ese sentido, aplicando esta dialéctica, aplicando estos conceptos, es que además de eso nosotros palpamos, sentimos, observamos también, que es muy importante. Todo eso es una, digamos, como es una herramienta diagnóstica, ¿ya? Pero que se basa, como te digo, en conceptos filosóficos, abstractos y muy tangibles también, que eso es muy importante recalcar para la gente, ¿ya? No es pura poesía finalmente. Por supuesto. Entonces tú nos dices que, claro, que aquí tú cuando haces un diagnóstico no te basas solamente, me imagino, que una persona cuando llega con un dolor, no sé, te invento, en el hombro. No es solamente eso, sino que ustedes le hacen como un enfoque integral, porque antes de comenzar, ¿cierto? De alguna forma hablábamos, ¿cierto? Del ki, y tú me decías que ese era un tema enorme, ¿cierto? Y bien amplio de comentar, pero en definitiva ya está este diagnóstico que es súper como amplio, ¿cierto? Que vemos al ser humano desde otra forma de vista. ¿Y qué tiene que ver el ki en todo esto? El chi, sí, el chi O que el le ki dicen. o el El chi, chi, claro, sí, por claro, supuesto. el ki es en japonés y en coreano, claro, pero una cosa de lingüística. Mira, también otros son, me estás poniendo contra la pared porque son puros temas complejos. Pero mira, algo interesante es que obviamente el chi no es un concepto exclusivo de la medicina china, ¿va? Dicho sea de paso, ¿ya? De hecho, el chi originalmente, digamos, hace 3.600 años más o menos, que son los registros más antiguos que se tienen del lenguaje, el chi no era nada más que vapor de agua, ¿no es cierto? Ujú. Una niebla, una nubecita, este rocío que hay en la mañana. Eso es el chi originalmente. Y resulta que eventualmente, pasando el tiempo, pasando los años, de hecho los siglos, se tomó prestado, finalmente eso es lo que pasa, se tomó prestado lingüísticamente este carácter o esta palabra china para representar un principio creador o para principalmente una sustancia, y ojo que cuando digo sustancia estoy hablando de algo tangible, insisto, Ujú. ya no es algo abstracto, completamente. Entonces, el chi se refiere filosóficamente a esta sustancia que es lo que conforma todo la existencia, ¿ya? Y eso es desde un punto de vista filosófico. Pasando por los años, nuevamente la medicina china tomó este concepto para explicar justamente las sustancias que conforman al cuerpo, llámese vaso sanguíneo, llámese sangre, ¿verdad? El oxígeno también, que el oxígeno corre por nuestra sangre, los tejidos, los músculos, etcétera, todos los fluidos del cuerpo también, ¿ya? Entonces, para resumir, en medicina china, el chi no es nada más que todas aquellas sustancias que conforman nuestro cuerpo. Por lo tanto, insisto, es algo muy tangible, algo real, algo que podemos observar y algo que no tiene nada de loco, ¿no es cierto?, de tirado de las mechas, como se suele creer. Es muy tangible. ¿Mm? Claro, algo muy palpable. Y Mm. bueno, que estoy tratando, ¿cierto?, de llevarlo un poco a la vida cotidiana. En medicina china, ¿cierto?, vemos a la persona desde varios puntos de vista. ¿Para qué patologías nos sirve? Cuando yo tengo qué patología, debería recurrir, por ejemplo, a un médico chino. ¿Hay algunas limitantes? La cuestión es para cualquier patología. ¿Hay algunas patologías que quizás andan mejor con medicina china que otras? Mira, en realidad esto aquí también los colegas por lo general suelen como que les da un poco de susto. Yo siempre veo que les da un poco de susto decir que la medicina china sirve para todo. Yo digo que la medicina china sirve para todo, ¿ya? Y no tengo ningún pelo en la lengua en decirlo, digamos. Ahora, ¿cuáles son las salvedades? Porque aquí, por supuesto, no existe la panacea, aquí no existen las fórmulas mágicas ni nada. Yo recomiendo la acupuntura para todo tipo de condiciones y obviamente hay condiciones que necesitan ir acompañadas de un tratamiento médico integral, y cuando digo integral no me refiero solamente
a la medicina farmacológica, sino que, por ejemplo, tomando nuevamente el caso de un dolor de hombro, por ejemplo, ya un dolor de hombro perfectamente puede tratarse, puede tener un manejo del dolor con acupuntura, si es necesario puede usarse cirugía, si es necesario puede usarse un fármaco, un analgésico, si es necesario kinesioterapia, lo que sea, ¿ya? Entonces, primero que todo, yo recomiendo la acupuntura para todo, ¿sí? Ahora, evalúo con cada paciente, por supuesto que yo siempre recomiendo, mis pacientes pueden dar fe de eso, yo siempre recomiendo a mis pacientes que hagan otras cosas a par. Si es necesario va a nutricionista, si es necesario va a kinesiólogo, si es necesario va al traumatólogo o al médico correspondiente, si es necesario se tiene que poner a hacer ejercicio, porque yo también, insisto, como profesional de la salud, yo también doy fe de que cada profesional cumple con su tarea, ¿verdad? Y aquí ningún profesional, ninguno, puede pretender abarcar o tapar el sol con un dedo, como se dice. Entonces, sí, lo recomiendo para todo, pero también con un acompañamiento cuando es indicado. ¿Mm? Cuando es necesario. Claro. Efectivamente, porque justamente como terapia complementaria integrativa quiere decir que nosotros podemos acompañar cualquier proceso. Ahora, claro, hablamos como de procesos ciertos físicos. Cuéntame, en procesos un poco más psicológicos, ponte tú, crisis de pánico, angustia, depresión, ¿también podríamos utilizar la medicina china? Sí, claro, sí, por supuesto que sí. De hecho, bueno, este último año y medio, ¿no es cierto? Sobre todo, siempre han existido las consultas psicológicas o psiquiatras, ¿no es cierto? Pero el último año y medio, y tal vez tú puedes dar más fe de eso que yo, las terapias psicológicas, ¿no es cierto? Las terapias, digamos, pacientes psiquiátricos, digo, psicológicos, han aumentado muchísimo. Y esto es uno de los casos donde yo personalmente, al menos siempre también, sí o sí, dependiendo del caso también, sí o sí se tiene que acompañar esta terapia de medicina china con una terapia psicológica y o psiquiátrica, porque la mente humana, tú sabes, es muy compleja y nuevamente no podemos pretender abarcarlo todo o solo con fármaco o solo con una aguja o con una hierba, etcétera. Y en mi experiencia, una terapia más integral en estos casos que son complejos andan muchísimo mejor que si estuviesen solo con una o la otra, ¿ya? Así que sí, de todas maneras, si hay alguien ahí que quizás se preguntaba acerca de si la acupuntura, la medicina china puede ayudar en casos emocionales, no solo físicos, totalmente, totalmente. Y no solo condiciones psicológicas fuertes, quizás como crisis de pánico, ¿no es cierto?, depresiones, simplemente una persona que está estresada, ¿no es cierto?, que es muy común hoy en día, una persona que está un poco tensa, que se siente como un poquito con esa sensación del pecho apretado, de la guatita apretada, que no necesariamente van a ser condiciones graves, pero que finalmente se van acumulando y terminan por desencadenar en una patología más crónica. Y podemos también ayudar con eso. De hecho, la filosofía de la medicina china siempre es originalmente prevenir que tratar, po. Así que yo siempre trato también de inculcar eso de que ojalá te hagas una sesión a la semana de acupuntura como mantenimiento. Yo siempre trato de inculcar el mantenimiento, pero es difícil porque aquí nosotros no tenemos en Occidente, no tenemos esa cultura del mantenimiento. Pero Absolutamente. es la Generalmente uno idea. cuando va, ya cuando la cosa, ¿cierto? Te sobrepasa, cuando ya empieza a impedir que tú te desenvuelvas en tu diario vivir, ahí es cuando tú pides ayuda. Entonces, generalmente Claro, también yo veo que la medicina aquí, al menos tradicional, es bastante paliativa. O sea, cuando tú vas, es porque tú ya se ha desencadenado la patología, se ha desencadenado el proceso y tú, inclusive a veces lo has mantenido en el tiempo, pero ya como que, ya cuando te limita, ahí tú recién vas. Entonces, la medicina china claro. ayuda para todo lo físico y también para todo lo emocional, que eso es súper importante porque estamos saliendo de una pandemia, ¿cierto? Y de alguna forma ahora viene el estrés postraumático, que es lo que estamos viendo a diario, ¿cierto? Y claro, pues, necesitamos más ayuda. Eh, a ver, yo de alguna forma conozco, ¿cierto? Que la medicina china justamente trabaja con el chi, trabaja con elementos a ver, ve a la persona también con elementos como tiene la tierra, el aire, el Ah, fuego, ¿ya? sí. Entonces,
¿cómo podríamos decirle a una persona, por ejemplo, explicarle un poco cómo lo hacen? Porque en definitiva tú pones agujas, ¿cierto? Eres acupunturista, pero también dentro de la medicina china, como decía al principio, hay más técnicas que tú puedes utilizar. La moxa, ¿cierto? La ventosa, qué sé yo. Entonces, para que la gente vaya como conociendo eh, cuáles son las alteraciones que pasan en su cuerpo cuando hay patologías y qué es lo que tratan de hacer ustedes para estabilizarlas. Claro, mira, es un tema también interesante porque también, o volviendo un poco al tema de por qué la gente, o no, los pacientes o los profesionales en general, la gente en general, una de las razones por la que no entiende muy bien la medicina china o un poco reacio quizás algunas veces a hacerse medicina china es justamente por el lenguaje que utilizamos, po, ¿ya? Entonces, claro, si tú a una persona le dices, mire, lo que yo estoy haciendo es movilizando el chi, ¿no es cierto? Estoy aquí tratando del fuego, de no sé qué. Claro, la persona queda pero marcando ocupado, como se dice, ¿no? Pero justamente una de las cosas que afortunadamente, de hecho, gracias a la ciencia moderna, se sabe como ya en palabras más amigables qué es lo que está pasando en el cuerpo. Y yo siempre explico al paciente que lo que nosotros estamos haciendo, se lo explico en términos biomédicos, porque es un lenguaje más amigable, es un lenguaje que quizá no lo van a entender al 100%, pero el hecho de que ellos escuchen la palabra sangre, vasos sanguíneos, músculos, ¿no es cierto?, nervios, ya lo entiendo un poco. Entonces, ¿qué es Más lo que hacemos? conocido, pues más coloquial ese Claro, lenguaje. Claro. claro, entonces justamente que es una de las cosas que yo rescato mucho de la medicina occidental o a nivel científico en realidad es que tienen un lenguaje estandarizado, que lamentablemente en nuestro rubro de la medicina china falta, ya justamente para que la gente sepa de lo que estamos hablando. Pero esa es otra historia. Ahora, ¿qué es lo que pasa para que la gente aquí que está viendo el programa sepa? Haga muy a grandes rasgos, lo que nosotros hacemos con las agujitas no es nada más que generar efectos a nivel vascular, ¿ya? La medicina china es una medicina vascular. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros al introducir agujitas estamos estimulando el sistema nervioso, ¿verdad? Para que este sistema nervioso central a nivel del cerebro, del encéfalo, ¿verdad? Etcétera, el tronco encefálico, nosotros vamos a liberar una serie de sustancias, ¿ya? Una serie de sustancias químicas, por ejemplo, los opiáceos endógenos, que son moléculas antiinflamatorias. Y de ahí, por ejemplo, que se explica que una inserción de aguja puede ayudar a reducir y en muchos casos a acabar con el dolor, ¿ya? Porque nuestro cuerpo secreta naturalmente sustancias antiinflamatorias, ¿ya? Una cosa que por lo visto se deja un poco de lado en la visión biomédica más moderna, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Liberamos esas cosas, liberamos también a través de la estimulación de ciertas zonas del cuerpo, podemos liberar ciertas hormonas, ¿ya? De ahí a que la acupuntura también sea una terapia muy popular y efectiva para tratar trastornos ginecológicos, ¿verdad? De hecho, hay toda una especialización dedicada solo a la ginecología, ¿ya? El tratar el famoso síndrome premenstrual, la dismenorrea, irregularidades en el periodo, la infertilidad también, que cada vez se ve cada vez más, ¿no es cierto? La infertilidad, tanto en hombres y en mujeres, dicho sea de paso, etcétera, ¿ya? Etcétera. Entonces, lo que pasa a nivel del cuerpo es eso, y todas esas sustancias, por supuesto, viajan a través de la sangre, a través de los vasos sanguíneos. La aguja lo que hace con los vasos sanguíneos, si yo tengo un vaso sanguíneo así, lo que hace es abrirlo, ¿verdad? Eso se llama vasodilatación. Entonces, cuando los vasos, las arterias, los vasos se abren, estas moléculas pueden circular con mucha facilidad y llegan bastante rápido a las zonas de dolor, ¿ya? Eso es como a grandes rasgos lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo, para que se entienda un poco, ¿ya? Es que es muy bueno lo que tú estás diciendo, porque si usted te das cuenta, bueno, es clarito, por un lado, ¿cierto? Porque en definitiva hay muchos televidentes que no tienen por qué saber, ¿cierto?, de medicina china y cómo opera. Entonces, tú lo presentas de una forma súper clara y qué importante saber también que dentro de nosotros pueden haber mecanismos de antiinflamatorios propios y que ustedes los activan, ¿cierto?, con esta agujita. Un paciente que va a verte, ya, le va a poner agujita. ¿Qué más le podría hacer tú? ¿Qué otra técnica podría utilizar en diferentes casos?
Tenemos harta en realidad. Mira, yo en lo personal yo me dedico más a la acupuntura en lo personal. Por supuesto, cada terapeuta tiene su propia forma de hacer las cosas, porque considero que la acupuntura es la más efectiva, derechamente, ¿ya? Quizá, bueno, la acupuntura y la sangría también. Los que me conocen saben que uso harta la sangría, ¿ya? Y es que me gustaría hablar de eso porque en Occidente le tenemos un poco de miedo a la sangre, pues, ¿no es cierto? Que hay gente que literalmente se desmaya cuando ve sangre. Y de hecho Entonces, hay mucha gente que le tiene miedo ya a las agujas. Pero ahí hay que sí, decir también que las agujitas son delgadas, ¿cierto? Que generalmente la gente no siente dolor, ¿cierto? No es una terapia como de tortura, digamos, porque generalmente la gente ni siquiera siente la agujita. Pero aquí en la sangría me gustaría también detenerme porque efectivamente, ¿cierto? La sangría se utiliza, me imagino que en algunos casos como más específicos, pero la sangría va adosada a la, mo- a la, a esta cosita la a la causa. ventosa, no, a la Ah, ventosa, que es como un vasito, ¿cierto? Que utilizaban hasta nuestras abuelitas antiguamente cuando tú tenías un sí, aire y te con la, ponían ahí. Y como se chupaba el asunto, lo utilizan con la moneda. con la moneda, ponte tú. Sí, pero mira, permíteme contarte una historia que esto es bien interesante también, sobre de la sangría, que, ya que yo soy muy fanático de este tema, que es interesante notar que de hecho nosotros decimos en medicina china que la madre de la acupuntura o la madre de la medicina china es la sangría. ¿Por qué? Y aquí un pequeño espacio ahí de anécdota cultural, por así decirlo. Resulta que ¿Ya? no sé, hace más de 5.000 años atrás, ¿no es cierto? Los seres humanos nuestros antepasados vivían bajo muchas condiciones que eran amenazantes, ¿verdad? Obviamente antes de que existiera este gran invento de la agricultura, los antiguos tenían que cazar su comida, tenían que exponerse a animales, a situaciones muy peligrosas. Y obviamente al estar frente a estas situaciones peligrosas, siempre íbamos a estar expuestos a heridas, a infecciones, o a lesiones, lo que sea. Entonces, imagínate lo terrible que debía haber sido hace muchos años atrás vivir con una fractura, vivir con una infección, era dolorosísimo. Y eso hoy día nosotros como que no nos preguntamos eso, porque oye, me duele la cabeza, me tomo una pastilla, que es también muy bueno, ¿ah? Dicho sea de paso, los analgésicos son una cosa que solucionan la vida. Pero ¿qué pasó? Entonces imagínate, hace 5.000 años atrás no existían estos medicamentos, no existían los antibióticos, que es otra maravilla también de medicamentos. Entonces, ¿y qué hacían estas personas? Se desesperaban, o sea, se desesperaban, entonces no hallaban nada ¿qué hago? ¿Qué hago? Tengo un dolor aquí, me duele, está infectado, un montón de cosas. Entonces esa gente, obviamente por un tema de desesperación, finalmente pescaban piedras y se autoflagelaban, digamos, el lugar de la herida para tratar de dejar de sentir dolor. Claro, Y de en una de minimizar esas, el dolor. Ujú. claro, claro, y de hecho es como casi que un instinto normal. Uno mismo en el día de hoy, cuando te duele algo, instintivamente, por ejemplo, si te me duele mucho el cuello, tú estás todo el día así. Ah, que Claro. me duele, y te lo tocáis, y te lo tocáis, y te lo tocáis, y te lo tocáis, y ya, pues, imagínate, imagínate ese dolor aumentado 1.000 veces, te pegas, pues, ¿no es cierto? Algo casi Claro. instintivo. Entonces, en resumidas cuentas, finalmente un día a alguien le dolía, por ejemplo, el brazo y alguien se cortó con la piedra. Y resulta que sangró, por supuesto, y se dio cuenta que fue sintiendo alivio. Sintió como un alivio, así como, o sea, algo, obviamente no se curó por al 100%, pero sintió alivio. Y esta práctica entonces se empezó a replicar y a replicar y a replicar, y fue un ensayo y error finalmente, si tampoco era una panacea al principio. Y finalmente las primeras zonas de punción, las primeras zonas para cortar, se fueron mapeando de acuerdo a la experiencia que habían con estas sangrías. Entonces, y de hecho, mira, fíjate qué interesante también que la sangría en la antigua China o en Oriente en general existe hace más de 5.000 años, pero la sangría se utilizaba en Occidente como una terapia de elección hasta hace unos 300 años, como hace 300 años atrás que se utilizaba y hubieron muchas muertes, dicho sea de paso, por el mal uso de la sangría, ¿no? Pero así es Le como, pasaba como la mano, digamos. sí, sí, el mismo presidente de Estados Unidos, Washington creo que fue uno de hubo un presidente bien de estos importantes que a él, de hecho, creo que tuvo una neumonía porque él fue como a ver un día que estaba lloviendo muy fuerte
fue como a ver a su caballo, no sé qué cuestión pasó, resulta que llegó a su casa, almorzó, cenó con la ropa toda mojada y le dio una neumonía. Y el médico que lo fue a ver, como la terapia de sangría estaba de moda, lo sangró y creo que le sacó como 500 ml de sangre o más. Y finalmente este presidente, Washington o quien fue, murió por desangrado nomás. Claro, Pero entró en que fue estado de shock y... eso, claro, un choque hipovolémico y finalmente no, fue la neumonía el que lo mató, pero al día de hoy se sabe que fue un mal uso de la sangría, ¿ya? Pero finalmente eso era como te decía esta pequeña anécdota, que la sangría no es como una terapia que un día se inventó porque sí, sino que es producto o consecuencia de las mismas vivencias que tenía el ser humano. Y así como te digo, fue que pues, a través de mucho ensayo y error durante cientos y miles de años, esta sangría finalmente se refinó, se creó la acupuntura y al día de hoy ya tenemos una cosa totalmente espectacular sobre cómo hacerlo, ¿ya? como elegante, como Claro. precisa. Ahora, Ahora claro, yo, cuando hablamos de sangría nos imaginamos justamente poca sangre, mucha sangre, se hacen punciones. ¿Cómo llegamos a ese punto? claro, nosotros al igual que en la acupuntura, quizá algunas personas han visto mapas de acupuntura o de medicina china por ahí. Bueno, en la sangría pasa lo mismo, aquí nosotros no pinchamos porque sí, cualquier lado. Ya tenemos Claro. todo un diagnóstico, también tenemos zonas que podemos sangrar, super profundidades a las que sangrar y obviamente todo eso va a depender de lo que tú quieras hacer. Como digo, no es llegar y sangrar a la loca, ¿ya? Por eso la sangría, de hecho la sangría al día de hoy es todo un arte, es toda una medicina. Y personalmente siempre digo, si es que uno de mis sueños, por así decirlo, sería dedicarme 100% a la sangría en un futuro. ¿Sí? Hay gente que lo hace allá en la China misma, hay gente que lo hace, no son muchos, pero hay gente que se trata a sus pacientes solo con sangre, nada más. Y además que es una terapia rápida y súper efectiva y es muy rápida. Y Así me que, imagino que el beneficio se nota inmediatamente. claro, claro, cuando por ejemplo son dolores sobre todo, obviamente los dolores son mucho más medibles. Pero claro, o sea, por ejemplo, yo siempre digo para las esguinces, por si acaso alguien tiene por ahí, no lo hagan en casa por supuesto, pero para una esguince lo ideal es sangrar. O sea, tú te tuerces el pie, por ejemplo, y si puedes sangrarte a las 2 horas antes de ponerte hielo, lo que sea, sangra, drena un poco la sangre acumulada y en vez de tener una recuperación de un mes y medio, te la puedes acortar fácilmente a 2 semanas, por poner un ejemplo, ¿ya? Oye, qué importante, porque ya, entonces en lesiones musculares, en estas cosas, se puede utilizar la sangría para dolores de cabeza también. ¿Para qué Sí, otras cosas es como súper efectiva? para todo también, igual que con la acupuntura para todo, realmente para todo, sobre todo, mira, obviamente aquí no hay una explicación, la sangría tampoco es una ciencia que está demasiado estudiada a nivel científico. Obviamente nosotros en la medicina china tenemos nuestra propia teoría que le da sentido a qué hacer, pero desde el punto de vista científico no se sabe con exactitud qué es lo que pasa, se saben ciertos mecanismos, pero por ejemplo la Claro. sangría es súper efectiva, súper efectiva para tratar condiciones psicológicas, ¿ya? A pacientes estresados, por ejemplo, o pacientes con depresión. Entonces yo los sangro, lo primero que hago es sangrarlos, ¿ya? Ahora, como te digo, no me pregunten a nivel biomédico qué es lo que hace porque nadie lo sabe. A nivel de medicina china lo que estamos haciendo es finalmente drenar un calor que hay en el cuerpo, ¿ya? Movilizando quizá un exceso, ¿cierto? Claro, y de hecho, mira, y para que también siempre me gusta aterrizar estas cosas, porque finalmente, no es, como te digo, no es nada, a veces como una cosa de sentido común, porque, insisto, la historia que te conté antes fueron ejemplos de desesperación por un dolor, pero finalmente igual sigue una lógica y un sentido común. Por ejemplo, el esguince. Si tú te esguinzas el pie, ¿no es cierto? El pie se te pone de todos los colores, que es rojo, morado, el verde, todo. Pero ¿qué es lo que está pasando dentro del pie? Finalmente lo que hicieron es una ruptura de tejidos. Y esa ruptura de tejidos provoca al mismo tiempo ruptura de vasos sanguíneos. Y si los vasos sanguíneos, que son las tuberías del cuerpo, se rompen, ¿qué pasa? El agua se fuga, la sangre se fuga para todos lados. Y finalmente esos colores, el rojo, el arco iris de colores que se forma ahí, no es nada más que sangre estancada. ¿Y por qué la sangría es tan efectiva? Porque drena esa sangre, ¿no es cierto? Y esa sangre estancada, finalmente después de 2 semanas, después de 3 semanas, se va drenando. Nuestro cuerpo sabe drenarla, pero se demora mucho, porque cuesta. Entonces ese hematoma finalmente ejerce presión
sobre los tejidos, ejerce presión sobre la fascia, sobre el músculo, sobre los nervios y por eso duele. Entonces, si tú le puedes drenar esa sangre, el cuerpo se va a preocupar solamente de regenerar el tejido y no de drenar esa sangre que está estorbando. ¿Se entiende, verdad? Entonces, esa es como una maravilla y es un sentido común, ¿no es cierto? Claro, es como de lógica, pero bueno, aquí me parece maravilloso que la sangría la estemos desmitificando, ¿cierto? Y le demos Claro. como la cosa positiva. Nos tenemos que ir a una pausa comercial y ya volvemos con Gerald Fries hablando de acupuntura a Rukasana, enciende tu luz. No se vayan, queridos amigos. Ya estamos de regreso en Rukasana Enciende tu Luz. Hoy día estamos con Gerald Fries hablando de acupuntura, medicina china. Estamos hablando, ¿cierto?, de cómo los chinos ven al ser humano. Estamos hablando también de cómo opera la acupuntura y me di cuenta que es un enamorado, ¿cierto?, de la sangría y la sangría que sirve, ¿cierto?, para varias patologías. Estamos hablando de para qué también nos puede servir la medicina china y de entre ellos una técnica que utiliza es la sangría. Ahora ya sabemos, ¿cierto?, que nos puede ayudar en lesiones, por ejemplo, porque ayuda a que el cuerpo se recupere más fácil y también para los dolores. Aquí estamos con Gerald Fries, ¿cierto? ¿Qué más te gustaría hablar de la sangría? Porque yo siento que tú estás ahí como súper, súper enfocado en eso, pero ¿hay otra técnica más que te emocione de esa forma? En lo personal, no, ¿eh? En lo personal, la acupuntura y la sangría son mi pasión, ¿ya? Pero por supuesto, y bueno, y también como tú mismo lo decías, me gusta porque justamente ayuda a desmitificar un poco el tema de la sangre. Y mira, yo te lo puedo decir con un poco de autoridad también, porque además de ser tecnólogo médico, me refiero, soy tecnólogo médico en bioanálisis clínico. ¿Qué pasa con los tecnólogos en bioanálisis clínico? Somos los que trabajamos con más sangre que cualquier otro que después de los cirujanos yo creo que somos los que más sangre vemos, ¿ya? Entonces yo sé que la gente, más encima trabajé muchos años en microbiología, que tiene que ver con los bicharracos, ¿no es cierto?, las bacterias. Entonces yo sé como de primera mano, por así decirlo, que la sangre no es tan peligrosa, o sea, no sé, obviamente no sé cuál será el origen de este miedo con la sangre, pero gente que ve sangre y se espanta, o que ve un poco de sangre, insisto, se desmaya. O sea, yo no encuentro una cosa realmente increíble. Es que yo creo que fíjate que viene de nuestro inconsciente colectivo, donde efectivamente perder sangre hoy día nos tiene una connotación de mortalidad, ponte tú. Pero hace años atrás sí, pues si tú perdías sangre no existían, ¿cierto?, las transfusiones y se te iba la vida por ahí, como que la gente no podía hacer mucho, aparte que también había más ignorancia. Pero quiero detenerme un pelito en, ya, la sangría ¡pum!, sirve para todo. Pero ¿cómo lo hacemos? Cuando la gente va y tiene un dolor de espalda, pues tú le pinchas la zona, sale mucha sangre, poca sangre, la gente se asusta, no se asusta, generalmente la gente no mira, ponte tú, cuando tú le haces los pinchacitos. Sí, no, o sea, claro, cuando son dolores de espalda, por ejemplo, es lo ideal, porque obviamente el paciente no está viendo. Pero sí, en mi experiencia, lo que pasa es que la gente no sabe, no conoce mucho la terapia de sangría, entonces yo también no les digo que los voy a pinchar y van a salir unas gotitas de sangre, pero a veces como que no pescan. De hecho, yo les pincho un poco la espalda para sangrar y después le digo, ya, está listo, dése vuelta. Y creen que tienen agujas. Dice como, ay, ¿y no tengo aguja en la espalda? Y le dije, no, si le saqué unas gotitas de sangre, ¿no? Entonces, como a pesar de que tú se lo nombres, está como que han escuchado tan poco de la terapia de sangría que como que le entra por un oído y se le va por el otro. Total, ellos fueron por las agujas, ¿ya? Claro. Entonces, claro, la manera en que tú también abordas al paciente y cómo le explicas lo que estás haciendo, influye harto, porque, por ejemplo, es muy distinto, es claro por ejemplo, yo te sangro la pierna y que el paciente sea testigo de lo que está pasando ahí y vea la sangre salir, quizás es así, pero si tú se lo planteas de una forma súper amigable, oye, aquí no pasa nada, porque no pasa nada finalmente. Ya, Claro. además que nosotros, dicho sea de paso, nosotros utilizamos técnicas de asepsia, por supuesto, limpiamos la zona, entonces el riesgo de que pase algo es nulo, ¿ya? Es nulo. Y yo siempre digo, qué bueno que esté sangrando, porque perder sangre es terapéutico. Obviamente estamos hablando de unas gotas de sangre, no estamos hablando de perder 500, de 1 litro de sangre, por supuesto. Guardemos las proporciones. Pero sí, justamente cuando alguien se hace una herida, por ejemplo, y sangra un poquito, ya, límpiate la herida, ya pasó. Fue lo que fue, ¿no? ¿Ya?
Y de hecho, de las pocas cosas que sí se sabe a nivel científico, por ejemplo, y una de las razones por la que se incentiva o se trata de incentivar la donación de sangre, porque finalmente si tú lo piensas bien, la donación de sangre no es nada más que una sangría, ¿ya? Solamente que tiene, por Claro. supuesto, Un otro poco más contexto. a mayor escala, digamos. Claro, o sea, imagínate, las personas se sangran, donan 300 ml de sangre, a algunas personas un poquito menos, un poquito más, y aquí se preocupan porque yo les saco 3 gotas de sangre. No. Entonces, y claro que la donación de sangre tiene una connotación mucho más holística y todo lo demás. Pero es Altruista. lo, o sea, altruista, perdón, claro. Entonces, y se sabe justamente porque la donación de sangre, como es algo tan popular, está bien estudiada también. Entonces se sabe de hecho que tú al donar sangre estás estimulando por pérdida, digamos como por pérdida, estás estimulando a que tu médula ósea, que es la cosa que está dentro del hueso, allá, Ujú. ¿no es cierto? Nosotros tenemos los huesos y adentro del hueso está la famosa médula ósea. ¿Qué hace la médula ósea? Entre otras cosas, genera sangre, ¿verdad? Entonces cuando el cuerpo detecta que le están sacando 300 ml de sangre, la médula ósea se estimula y produce más sangre nueva, sangre más limpia, por así decirlo. Entonces es algo terapéutico, si tú lo ves bien. Entonces, Es como una renovación, es como un cambio de exactamente. piel, ¿cierto? Y claro, y que con esto que la gente va por un dolor o por alguna cosa puntual, ¿cierto? Qué mejor, ¿cierto? Que liberar, yo siento que es como una liberación. Y ahí me Mm. gustaría quizás detenerme un poco en cómo ustedes, claro, ustedes, tú desde la parte biomédica, tú me dices, se libera, ¿cierto? Los vasos, los vasos sanguíneos, ¿cierto? Y desde la medicina china, ¿cómo vemos, cómo se mueve la energía dentro de nosotros? ¿A través de los vasos sanguíneos? Sí, po, sí, efectivamente. Lo que pasa es que el chino antiguo también hablaba más que de energía y esas cosas del chi, hablaba de la sangre. Sí, como te digo, por eso te digo que la medicina china es volvemos a la sangre. Por eso te digo que la medicina china, o la acupuntura principalmente, más que la medicina china, la técnica de la acupuntura es una acupuntura vascular, ¿ya? Y vuelvo un poco al ejemplo que te ponía adelante. Nosotros liberamos, ¿no es cierto?, a nivel del cerebro y todo lo demás, liberamos muchas sustancias químicas antiinflamatorias, opiáceos endógenos, y todas esas cosas se distribuyen al cuerpo por la sangre. Entonces, cuando nosotros hablamos de chi, y bueno, y esto es también una de las sutilezas del lenguaje que existe en el lenguaje chino, que cuando nosotros hablamos de chi también estamos hablando de sangre, ¿ya? Entonces por eso la gente dice que el chi se mueve dentro de la sangre, pero resulta que la sangre es un tipo de chi, ¿ya? Entonces justamente el chi es la sangre, ¿sí? Se mueve, nosotros generamos nuestra acción a través del sistema nervioso y el sistema cardiovascular. Estimulamos un nervio, por así decirlo, y ese nervio genera una respuesta en el vaso sanguíneo, ¿ya? Y el vaso sanguíneo, como te digo, se expande, se contrae para movilizar las sustancias necesarias a donde sea necesario, ¿ya? Por eso, y todas esas cosas, como digo, se las cesaran actualmente, porque la acupuntura también, al ser una medicina tan extraña para el modelo biomédico, también es objeto de mucho estudio. Y eso también ha ayudado de a poquito que a cierta parte de la academia también se vaya como amistando con la acupuntura. Al día de hoy hay muchos médicos que la recomiendan. Entonces, por lo mismo, porque se sabe que hay muchos estudios de por medio. Esto es algo totalmente serio también, ¿eh? Por supuesto, porque de hecho, bueno, la acupuntura hace varios años se regulariza por el Servicio Nacional de Salud, ¿cierto? Ustedes están Mm. inscritos en una base de datos, ¿cierto? Y generalmente yo conozco de varios pacientes oncológicos, ponte tú, que la utilizan para el sistema inmune, para fortalecerlo, para dolores, ponte tú. Ya vimos que para los dolores es súper efectiva, pero para fortalecer, por ejemplo, el sistema inmune, también es totalmente efectiva. Claro, o sea, a ver, aquí también quiero resguardarme un poco en el sentido de que, como te decía antes, aquí no existe la panacea, aquí no existen los milagros. Dicho y aclarando nuevamente eso, nosotros podemos ayudar y contribuir de manera positiva a que un sistema inmune deprimido se levante. Pero vuelvo a insistir, el sistema inmune, o sea, lo que nosotros conocemos como sistema inmune es mucho más complejo que estar abajo o arriba, ¿ya? Y aquí en lo personal yo que soy muy amigo de la nutrición y de la alimentación en general,
A todos mis pacientes que están ahí como a medio morir saltando, como se dice, con exámenes de sangre medio maluendo, yo los mando al nutricionista inmediatamente. La mayoría de mis nutricionistas, o sea, la mayoría de mis pacientes pueden dar fe de que yo los derivo a casi todos al nutricionista. Ahora que lo hagan o no, ya es una cosa de responsabilidad. Pero yo siempre les dejo tarea a los pacientes y una de ellas es siempre que se pueda ir al nutricionista, que vaya, porque los hábitos alimenticios no son los mejores aquí en nuestro país. ¿Ya? Así que es muy importante eso. Y de la medicina china, ahora que tú tocaste también la alimentación, ¿también la ve la medicina china dentro de sus técnicas? ¿También es importante este ámbito? Claro, claro que sí, pues también hay toda una dietoterapia también con bases en el pensamiento chino. Ujú. Y también escapa un poco, y también ahí de repente es medio complicado explicarle a los profesionales médicos, por ejemplo, que hay cierto tipo de pacientes, por ejemplo, el típico paciente estresado, por poner el ejemplo más típico, que el paciente Ujú. estresado que está un poco, que siempre toma café, no, algunos nutricionistas te van a decir, no, el café es estimulante, pero no presenta mayor problema. La persona, no es que sea el origen, tampoco es el origen del estrés, pero Claro. desde el punto de vista de la medicina china, por una dialéctica, insisto, por una dialéctica que tenemos nosotros, claro, yo lo primero que hago para un paciente con estrés, además de sangrarlo, es quitarle, es reducirle el consumo de café y o té. ¿Ya? Y se dan cuenta muchas veces que hay un pequeño cambio, por mínimo que sea, en su tensión psicológica, dejando de lado el café. Por otro lado, oye, no quiero demonizar el café porque a mí me gusta mucho el café, pero por otro lado, hay pacientes que sí necesitan el café. Por ejemplo, estos pacientes que están muertos de frío todo el día, que la pasan pésimo, que la pasan pésimo en el invierno, que andan abrigados, que parecen chili willy todos los días. Ya, esos tipos de pacientes, por ejemplo, se podrían ver beneficiados del café. Entonces, todo va a depender de la persona. En ese sentido, creo yo que a veces se desvía un poco del pensamiento biomédico, que es como que el fármaco es para todos, o casi para todos, ¿ya? Entonces, como que esta cosa trata de ser lo más personalizado posible, ¿ya? Ver a la persona de forma individual es lo necesario, yo siento, porque en definitiva todos somos diferentes, po. O sea, Claro. claro, de repente, claro, un ibuprofeno nos puede servir a todos por igual, pero ¿qué tanto? ¿Hasta qué punto? Claro, ahí tenemos que irlo viendo. Entonces tú me dices que, bueno, yo sé que los chinos también saben harto de té, y claro, y tú lo nombres también como un elemento que puede ayudar a desestresarse si tú lo consumes menos. ¿Me podrías comentar alguna cosita del té que te gustaría tocar? Sí, o sea, insisto también en eso de que el té a veces puede ser contraproducente en cierto tipo de pacientes. Ojo, si insisto que aquí no vengo a demonizar nada. Todo depende de la persona. Pero sí, fíjate que el té justamente es muy importante en el pensamiento, en la cultura china, más que en el pensamiento, en la Ujú. cultura china, por un tema también de la élite. Muchas de las cosas que ocurrieron en China son importantes al día de hoy porque la élite la practicaba, la China antigua, hasta hace un siglo. De hecho, China era monarquía, ¿verdad? Tenía un emperador y una dinastía, etcétera. Bueno, el tema es que la élite social y la élite política disfrutaban desde antiguamente de estos tés, ¿ya? Por lo tanto, fueron objetos de ceremonias, casi que de rituales, ¿ya? Al día de hoy es muy popular ya, obviamente esto ya es como una tradición que ya es mucho más popular y al día de hoy nosotros tenemos la famosa ceremonia del té. Existen varias, muchas formas de hacerlas, por supuesto, pero son bien bonitas, la verdad, porque eso se pueden hacer para los casamientos, para la inauguración de algo. Por ejemplo, yo he asistido como a dos ceremonias del té, por ejemplo, cuando inauguran una clínica de acupuntura ahí en Santiago. Se hizo una ceremonia del té y una danza del dragón, que lo hacen la gente que practica Kung Fu. Y todas esas ceremonias también tienen un sentido un poco más de armonía, ¿no es cierto? Si tú inauguras una clínica de acupuntura, por así decirlo, y haces una ceremonia de té, que dicho sea de paso también es una ceremonia muy amena, muy armoniosa. Entonces tú lo que haces con estas ceremonias es llamar al buen augurio, ¿no es cierto? A la buena onda, a la buena vibra. Y eso ocurre tanto con el té como con muchas otras ceremonias.
Y compartir un té también tiene todo, la ceremonia del té tiene todo un ritual. El cómo tú lo pasas, cómo tú lo preparas, las posiciones de las manos, la forma en la que cae el agua, la velocidad con la que cae el agua. Entonces, es realmente hermoso, realmente es arte eso, ¿ah? Yo no soy muy fanático del té, pero he visto ceremonias de té y realmente son disfrutables. Es bonito verlos. Yo siento que sí que es arte, o sea, los chinos, hasta la cosa más pequeña o la cosa más cotidiana la pueden transformar en una obra de arte. Y me gustaría comentarte, bueno, las personas que de pronto les gustaría sentirse mejor, ya que tú fuiste en algún momento, ¿cierto? Practicante de Tai Chi, Qigong, tú podrías decirles, también les podrías decir que les pudiera recomendar este tipo de cosas para sentirse mejor, quizás para desestresarse un poco menos, porque yo siento que el yoga está súper masivo y toda la gente sabe del yoga, ponte tú. Pero yo siento que el tai chi, el qigong, el otro que se me va, el... Tai Chi, Ya, Qigong, sí, o sea, tai claro, son chi, esos dos, pues. qigong, claro, la gente como que los conoce poco o siente que es como distinto. ¿Qué nos podrías decir tú? ¿Cómo podrías tú encantar a una persona que pudiera practicar el tai chi, por ejemplo? ¿Con Mira, qué le podrías decir? es un tema interesante también porque un poco irónicamente, ni siquiera en la China misma el Tai Chi y el Qigong son como demasiado bien vistos, ¿ya? Porque, claro, se practica mucho, mucho más que en otras partes del mundo, pero tampoco es como que me pongo la mano al fuego por eso, siendo que el Tai Chi y el Qigong también son súper útiles, y en China lamentablemente, o sea, para bien o para mal, el grupo etario que más practica esto son justamente los adultos mayores, ¿ya? Digo que es lamentable porque debería ser practicado por toda la población, ¿ya? Pero justamente los adultos mayores, que son quienes más los practican, se ven muy beneficiados por la práctica del Tai Chi y el Qigong. Y hoy en día ya se ha estudiado también, con exámenes y todo lo demás, que el Qigong es mucho más efectivo, por ejemplo, que la Zumba para mejorar como marcadores sanguíneos a nivel de examen. Porque nuevamente, en, en nuestro, ¿cómo se llama? En nuestro pensamiento occidental, que también nos bombardean mucho con eso, por un tema de lo que vemos en la tele, nosotros tenemos considerado que un cuerpo saludable es este cuerpo que es grande, musculoso, gigante, que levanta Marcado. así, marcado, muy tonificado, que está bien, ¿ah? Si no digo que no lo sea. Pero a lo que voy y el ejemplo que doy es que por qué el tai chi y el qigong, que es algo que es muy tranquilo la mayoría de las veces, que no es cierto que es movimiento suave, es como meditación en movimiento. ¿Por qué, por ejemplo, eso es mucho más efectivo para estabilizar ciertos parámetros sanguíneos que la zumba? Que la zumba se supone que es ¿no es cierto? Tú has visto la zumba, puta, estás una Cardio. hora bailando, puta, te movís por todos lados y puta, con mucho ánimo, gritando para todos lados. Bueno, ahí este tipo de disciplinas viene como a ponernos en jaque que quizás el modelo de salud que tenemos integrado no es el ideal tampoco, ¿ya? De hecho, se sabe que la zumba también, o ejercicios muy cardiovasculares también tienen ciertas contraindicaciones, ¿ya? Entonces, claro, hay que empezar a sacarse un poco de la cabeza que si no te mueves a 1000 por hora, no vas a ser saludable o que no vas a tener un buen cuerpo, qué sé yo. Se puede, ¿ya? Entonces, sí, aquí en Conce particularmente, yo sé de varios lugares que practican y promueven el tai chi y el qigong, ¿ya? Así que si pueden, ¿cómo se llama?, ubicar a estas personas o tratar de contactarlas, háganlo, o incluso comenzar con un video en YouTube, si hay de todos lados. Como dicen aquí, no hay excusa si se quiere hacer algo, ¿ya? Efectivamente, porque yo tengo entendido que ayuda, ¿cierto?, con la flexibilidad que es tan importante que uno va perdiendo con los años, ¿cierto? Sí. Moviliza, ¿cierto?, un montón de procesos internos y aparte de eso también y la filosofía en definitiva es lo que tenemos que quedarnos también va calmando la mente, po. Si la gran pandemia últimamente, ¿cierto?, es mental, de salud mental, no Sí. solamente física. Entonces, el tai chi, el qigong también ayuda en procesos mentales, nos aquieta, nos calma, nos ayuda
a estar en presente, ayuda también con la respiración, que otra forma de incorporar el chi. Claro, sí, no, de hecho la respiración es súper importante y por eso también justamente el tai chi, el yoga, el qigong y la mayoría de estas artes, el mismo kung fu también, siempre se le da mucho énfasis a la respiración también, ¿ya? Y la respiración también, obviamente, de nuevo, es toda un arte también, pues, ¿ah? En la India también que existen muchos tipos de pranayama, muchos tipos de respirar diferentes, dependiendo si tú quieres acalmar la mente o quieres acelerarte. De hecho, yo no sé qué tanto habrá de verdad en estas cosas, pero en la antigua Japón, por ejemplo, en la Japón medieval, cuando existían los ninjas y todas estas cosas, se dice que los ninjas y todos estos tipos que eran muy cabrones, ellos cuando tenían que esperar al enemigo muchas horas en el frío, utilizaban la respiración para calentar su cuerpo, o al revés, si estaban en épocas de mucho calor, usaban la respiración para enfriarlo. O sea, podían regular de cierta manera la temperatura corporal de acuerdo a la respiración. O sea, fíjate de qué estamos hablando, pues eso parece cuento. Yo una vez conocí a un profesor, lo Ujú. conocí porque yo estudié con él, y él ni siquiera era maestro de Kung Fu, ninja, nada. Era un acupunturista, pero que él le daba mucho énfasis a la práctica del Qigong. Mucho énfasis. De hecho, hacíamos Qigong con él 2 o 3 veces al día y media hora más o menos. Y él justamente, yo un día le pregunté, así yo le pregunté porque yo estudié con él como 2 años y siempre lo veía con la misma ropa. Ya, pero obviamente la ropa no era lo interesante. El tema es que estábamos en Brasil y en pleno verano, o sea, hacía un calor impresionante. Y obviamente tú caminabas unas cuadras y ya estabas todo sudando y este caballero andaba siempre igual, siempre. Y andaba y no era ropa particularmente desabrigada. Entonces un día yo le pregunté al profe, oiga, profe, ¿y usted no tiene calor? Que siempre lo veo así, no está transpirando, ¿no? Y le dijo, y él me dijo, oye, ni siquiera fue como me lo tiró como talla, me dijo, no, lo que pasa es que yo practico Qigong. Y le dije, o sea, ya ahí, que él regula su temperatura con el Qigong y no tiene frío, no tiene frío, no tiene calor, no tiene nada, porque practica tanto Qigong que regula su temperatura. Y claro, ahí yo como que igual por dentro dije, no lo sé, yo no, o sea, lo he escuchado, pero quizá no es tanta mentira. Ah, sí, finalmente, insisto, en el yoga se hace. Yo practico yoga también y mi profe de repente nos dice, ya, mira, este pranayama lo vamos a hacer si tú querías estar ahí muy latero así, Claro. respira de cierta forma. O si también estás como muy tenso al final del día de la pega, ya, hace este tipo de respiración para bajar las revoluciones. ¿Ya? Y al día de hoy nadie me puede decir que respirar de cierta forma no te calma. O sea que algo de verdad hay en eso. Es que claro, es que ahora la neurociencia nos está dando las herramientas para poder entenderlo, porque antes justamente lo que tú decías, como que la cosa era tradicional y la gente decía, pero ¿será verdad, será mentira? Estudios del año pasado nos están diciendo cómo está operando el cerebro y cómo la respiración puede modificar procesos mentales. Entonces, claro, pues, a mí no me sorprende para nada porque en definitiva está totalmente dentro posible. Si recién estamos descubriendo cómo operamos como a nivel Y profundo, ¿te das cuenta? Entonces, claro, el Qigong, el Tai Chi, yo siento que lo recomiendo mucho porque yo siento que no es un ejercicio como de choque, ponte tú, o de resistencia, sino que más bien es como un aquietador de la mente. Y bueno, Gerald, ha sido súper entretenida la conversación, nos hemos desviado para varias cosas y me gustaría saber, cuando la gente te vea ahí y tenga el dolor, ¿cierto? Aquí o quiera trabajar algo contigo, ¿dónde te puedo ubicar? mira, yo atiendo actualmente en el Centro de Terapias Complementarias Nehuen Puyú, ya está en O'Higgins 1263, estoy llegando a Paicaví, ¿ya? Y también, por supuesto, como muchos terapeutas también, dependiendo del caso, hago domicilios también, ¿ya? Se pueden realizar domicilios también, o la persona, si lo estima conveniente, puede acercarse al centro Nehuen Puyú, ¿ya? Con doble L. O'Higgins 1263, llegando a Paicaví. Y ahí, por supuesto, lo podemos atender con muchas terapias complementarias, entre ellas acupuntura, la famosa sangría de la que hemos hablado harto, o las ventosas también. Toda ese tipo de técnicas las podemos encontrar ahí, ¿vale? Y cuéntame, tus redes sociales, ¿cómo te pueden ubicar? No Ah, sé, por sí, Instagram, Facebook.
Claro, ¿Qué más tienes? bueno, en Instagram y en Facebook me llamo Gerald-Frizz, ¿ya? En Con Instagram, que es Z. la, claro, Frizz, ¿ya? Gerald con G guión bajo Frizz, ¿vale? Así es como ocupo el Instagram, en la red social que más ocupo en verdad, ¿ya? Así que eso, pues, estimadísimo. Ha sido un gusto también. Sí, por supuesto. Nunca nos habíamos sentado a conversar así como de estos temas, así como en profundidad. Así Quédate es. ahí porque vamos a sacar el mensaje, obviamente, de la semana, que es el mensaje para ti y para todos los espectadores también. ¿Qué nos van a decir? ¿Qué te van a decir? Aquí vamos a saber, ¿cierto? A diablo. Me deja ponerme los lentecillos, ¿cierto? Y el mensaje dice lo siguiente. Yo soy el ángel enviado para darte una luz poderosa. La necesitas, pues se aproximan grandes cambios en tu vida. Prepárate, viene algo muy nuevo. Confía, actúa conmigo, yo te doy transmutación y cambio. Tremendo mensaje de cambio, de transmutación. Ahí está, ¿cierto? Es que las dos, te das cuenta, las dos terapias se complementan absolutamente. Estos cabros siempre me sorprenden y yo los adoro. Y salió para ti un ángel de tierra. Eso quiere decir que tú ya has sembrado durante mucho tiempo, así que ahora es momento de cosechar, ¿cierto? De abrir los brazos grandes, grandes, grandes para recibir los regalos del universo y que de repente los regalos siempre están, pero nosotros somos como los que, no, si para qué, si un poquito menos, No, ¿cierto? No, porfiado. claro, nos merecemos lo mejor del mundo. Así es que no sé cómo quieres terminar tu presentación, Gerald, ya recibimos el mensaje, ¿quieres decir algo más? ¿Una frase de No, reflexión, alguna cosa? nuevamente darte las gracias a ti y al canal TV8 justamente por el espacio, por la oportunidad para poder difundir y justamente para desmitificar ciertos aspectos de la medicina china. Yo en lo personal valoro mucho la medicina que yo realizo, por lo tanto también me gusta rectificarla, ¿ya? Algo que es muy chino también es rectificar las cosas. Así que gracias por el espacio y quizás nos estaremos viendo en un futuro para seguir rectificando la medicina china, ¿ya? Por supuesto que nos vamos a seguir viendo. Muchísimas gracias por estar, por supuesto. Ya saben, en Instagram, Gerald-Frizz, atiende en Negón Puyú, ahí en O'Higgins 1263. Así que encantada de haberte tenido. Y por mi parte me despido y los invito también para la próxima semana. Estaremos con Andrés Arauz hablando de yoga y sus caminos. Así es que sigamos Andrés, mi conociendo. profe de yoga. Súper, duper, fantástico. Vamos a estar con, Un saludo para el Andrés si es que ve esto. por supuesto que sí lo va a ver. Qué magnífico, te das cuenta, Concepción es súper chiquitito. Así Así es es, que tremendo exponente, ¿cierto?, del yoga también, y vamos a saber de yoga. Él nos va a tremendo. mostrar ciertas cosas, vamos a desmitificar también algunas cosas que son importantes conocer. Y nada, les envío un abrazo a cada uno de ustedes, muchas bendiciones para esta semana y namaste, queridos amigos.